espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una edición más de su programa Ojo con la Cultura, aquí en Polar Comunicaciones, para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. En este día sábado 14 de marzo de este año 2020. Un año que, como hemos venido compartiendo con ustedes, un año que se vislumbra de muchas decisiones en todos los ámbitos, en todas las cosas de nuestro país. Esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, se vayan aclarando muchas cosas, muchas situaciones que comprometen, ¿no es cierto?, la actividad ciudadana en función de una serie de decisiones que se deben tomar, partiendo, por ejemplo, con el domingo 26 de abril, cuando se vaya a tener que emitir aquel veredicto con respecto al plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Entre otras más, porque no olvidemos que este año 2020 también debieran realizarse elecciones municipales en el último domingo del mes de octubre. Pero hay que ir paso a paso. Aquí, Ojo con la Cultura, aprovechamos de saludar a nuestro amigo, al ideólogo, al creador de este proyecto, el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, para quien enviamos un cordial y afectuoso saludo. Ojo con la Cultura de este sábado 14 de marzo, aquí en Polar Comunicaciones. Hemos dicho siempre que existe un vínculo, una relación histórica entre escritores, o mejor dicho, entre literatos y periodistas, o entre periodistas y literatos. A nivel mundial, los ejemplos son muchos. Por ejemplo, Ernest Hemingway, aquel gran escritor estadounidense, John Steinbeck, también escritor norteamericano, John Dos Passos, otro eximio escritor de la llamada generación perdida de estos escritores norteamericanos, fueron, además de grandes literatos, prosistas fundamentalmente, periodistas de excepción, que relataron, por ejemplo, episodios, acontecimientos de la Guerra Civil Española, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial también. En nuestro país hubo escritores del calibre de Joaquín Edwards Bello. Edwards Bello, que uno hasta la altura de la vida no sabe si es mejor reconocerlo como periodista o como un literato. Pensemos, Edwards Bello fue un periodista de excepción que escribió 7.000 o 8.000 crónicas, por lo menos, en diversos periódicos de la época. Por ejemplo, diarios como La Nación, en Santiago, el desaparecido diario La Nación, y en Valparaíso era famosa su crónica en el desaparecido también diario La Unión, que marcó una época allá en la ciudad de Puerto. Edwards Bello recibió el Premio Nacional de Literatura del año 1943 por obras que a lo mejor usted se tiene que recordar porque en algún momento las señalamos o tal vez se mencionan en antologías literarias como por ejemplo El Roto, La chica del Crillón, Valparaíso, Ciudad del Viento, entre otras. Pero sin embargo, Edwards Bello es reconocido ¿por qué? Es reconocido por sus crónicas. Y debido a esa actividad
periodísticas, recibió también el Premio Nacional de Periodismo Mención Crónica del año 1959. En esta misma directriz, podríamos decirlo así, otro escritor superó todos los récords, otro escritor chileno, Daniel de la Vega, quien además de ser Premio Nacional de Literatura, de Periodismo, fue a su vez Premio de las Artes Teatrales. De Literatura obtuvo el premio el año 1953, es decir, 3 premios nacionales, en este caso Daniel de la Vega. Y en Magallanes hubo escritores que tuvieron un fuerte vínculo, por supuesto, con la Sociedad de Escritores de Magallanes y por supuesto con la literatura y también con el mundo del periodismo. Recordamos en este momento a Osvaldo Beckman Hansen, hombre de prensa de toda la vida, director del diario La Prensa Austral en su momento. Es uno de los fundadores del Centro de Escritores de Magallanes, escritor prolífico y además cronista periodístico, hombre ligado al mundo de la cultura de Magallanes. Entre sus obras más importantes le recordamos Tierra de Alacalufes del año 1953, La Tierra de las Discordias del año 55, eso en el plano de la ficción, Magallanes Histórico del año 74, La Última Canoa, que es una novela tipo reportaje, tipo reconstrucción histórico, sobre la presencia de la cultura Selknam, cahuéscar, en torno a los canales donde habitó la etnia Alacalufe o cahuéscar, y que él recrea precisamente en 2 tomos, en una novela de 2 tomos del año 76 y del año 77. Hacemos esta especie de obertura porque es una forma de acercarnos al personaje que hoy día está junto con nosotros. Es un magallánico de tomo y lomo, pero cuando uno comienza a estudiar su obra, nos damos cuenta con que él vivió más tiempo fuera de la región y fuera de nuestra patria, por diversas razones. Desde 1971 a 1973, él decidió estudiar contabilidad en lo que era la antigua Universidad Técnica del Estado, hasta que lo sorprende el cruento golpe de Estado del año 1973. Y luego de pasar por una serie de campamentos, de lugares de reclusión, de cárceles, consigue salir al exilio, si no me equivoco, el año 1976, a la antigua ex Yugoslavia, y allá termina sus estudios, que podríamos decir hoy día la educación media, estudios secundarios de aquel entonces, se licencia y de ahí estudia en la Universidad de Belgrado. Luego saca un magíster en esa misma universidad. De ahí desarrolla una vasta actividad como funcionario de diversas instituciones internacionales, incluso desde el año 1991 hasta el año 2013, por ahí me va a corregir mi amigo, fue funcionario y vivió durante 22 años en el África. ¿Quién lo iba a decir? De Yugoslavia al África. ¿Sabe dónde? En Mozambique, una antigua colonia de Portugal, en el África, imagínense. Y desde el año 2014-2015 ya está acá de vuelta, retorno acá en Magallanes. Conversábamos con este gran amigo que es un investigador, que es un escritor, que ha publicado ya 3 obras y que se apresta a presentar en dependencias del Club Croata en la semana que se nos presenta, que se nos viene, su 4º libro, que se llama Notas de Prensa. ¿No es así, Marco Bartisevich? Sapunar, ¿cómo estás tú, amigo mío? Buenos días, Víctor. Buenos días, tele y radio espectadores e internet. Internet y todo. Hoy en día se cubre todo. Sí, muchas gracias por haberme invitado a este programa
Yo ando con tus 3 libros, con ya, los libros anteriores. Sí, con los 2009, 2010, ya, 2014. Sí, este va a ser el cuarto en Chile, porque hay o sea, el quinto en total. El cuarto es uno que hice sobre Sudáfrica, que no está a la venta en Chile, sino que está a través de una editorial europea que trata sobre Sudáfrica, pero después podemos hablar sobre eso. Partamos saludándote a ti y a la gente que escucha. Oye, Marco, tú eres un hombre muy versátil. Cuando uno revisa este perfil biográfico tuyo, de repente viene este magallánico que ha vivido tantos años fuera del país, que era como un mito, era como hablar de alguien que en algún momento desaparece de Magallanes por distintos motivos que acabamos de esbozar muy sucintamente, y desarrolla una vastísima actividad profesional, cultural, académica, tanto en la Europa Oriental, acá en la desaparecida Yugoslavia, y después con organismos internacionales, esta experiencia de más de 2 décadas en Mozambique, en África, y todo lo que tú viste, lo que conociste. Pero hay un pasado tuyo del año 70-73 vinculado a la antigua Universidad Técnica del Estado. Yo te lo pregunto así, con esta confianza, porque la gente me dice, ¿qué es lo que? Fíjate, estamos hablando de la juventud. ¿Qué es lo que era la Universidad Técnica del Estado? Claro, tienes razón, y bueno, a mí me ha pasado a estar en varias oportunidades. Cuando uno dice, ¿qué es lo que era la UT? Claro, la UT, que para la gente que ya llevamos ciertos años en este mundo, sí. Claro, yo terminé en el Instituto Superior de Comercio, en el comercial, el año 70, y justamente el año 71 se inician el curso de contador público y auditor en la Universidad Técnica del Estado, sede de Punta Arenas. La Universidad Técnica del Estado, para que ustedes más o menos... Santiago es la USACH. Hoy día es la USACH. Es como que si la USACH hoy día tuviera 8 o 9 sedes universitarias en distintas partes de lo que hoy día son las regiones de Chile. En ese entonces éramos provincias todavía. Y una de las provincias elegidas como sede regional de esta gran Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH, como dice él, yo diría antigua Escuela de Arte y Oficio. También más atrás, claro. La Universidad Técnica del Estado, el año 70-73, que había comenzado con sus cursos el año 61, si no me equivoco, acá en Punta Arenas. Sí. Bueno, una sede regional fue acá, precisamente en esta zona. Sí, la universidad comenzó en la década del 60, aquí en Avenida Colón, donde está la Sociedad de Instrucción Popular. Allí comenzó, y después el primer recinto propio fue en Centeno con Angamos, donde hoy está el experimental, que también forma parte de la universidad. Es un liceo que ¿cómo se dice? El sostenedor hoy en día es la Universidad de Magallanes. Claro. Entonces yo el 73, por razones del golpe de Estado, estuve hasta el 76, lo que mencionabas, en diversos campos de concentración, en la cárcel pública de Punta Arenas, y el 76, acogido al decreto 504, me debo exiliar. Teniendo en cuenta el origen de mi familia croata, soy nieto por padre y madre de croatas, solicitamos la intervención del gobierno yugoslavo para recibirme, y me voy a Belgrado, la capital de la entonces Yugoslavia y hoy capital de Serbia, y ahí continúo estudios en la universidad, no lo de la enseñanza media, no, yo ya había terminado la enseñanza media, pero claro, sigo estudios de economía en la Universidad de Belgrado, y posteriormente, claro, los asuntos del posgrado. Entre medio estuve un año en España. La verdad es que cuando hacías la introducción decía, imagínese, fue a África. En esa época, imagínese, fue a Yugoslavia. Hoy en día es más fácil, ¿no es cierto? Sí. El viajar al extranjero es una cosa, pero en ese tiempo no era tan común, que los chilenos en general, era la gente en Europa la que viajaba y recorría el mundo. Entonces, me fui para allá y estuve hasta el año 91, cuando a través del SIDA, o sea, la ASDI en castellano, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, me voy a hacer un trabajo a Maputo, que es la capital de Mozambique, durante 6-7 años. Después entro a trabajar a la
World Vision, Visión Mundial, que es una ONG estadounidense, y ahí me quedo hasta el año 2013, y en 2013 me transfieren hasta 2016 al organismo central de compras que tiene esta organización en Sudáfrica, en Johannesburgo, y de ahí decido ya regresarme a Punta Arenas, una cosa que estaba en mis planes, o sea, siempre yo digo, creo que estuvo en mis planes volver a la ciudad, y un poco prueba de eso es la colaboración que justamente tuve con esta institución, con Radio Polar, a partir del año 2010, cuando fue el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, sí. Y la selección chilena fue a jugar. Justamente la sede donde quedaba en una ciudad donde muy cercana a la frontera con Mozambique, a 100 kilómetros. Yo tenía una casa ahí porque mi hijo estaba estudiando allí, entonces comencé a enviar notas a Radio Polar para hacerle ver qué es lo que es Sudáfrica, qué es lo que era en esa época y qué cosas hay diferentes y todo eso, porque realmente en general, no solo en Chile, sino que en general en América Latina poco sabemos de África, aunque Sudáfrica es bastante diferente al resto de África, ¿no es cierto? Sí. Es un punto blanco, digamos, algo así, para diferenciarlo, aunque esté desde el 1994 en poder los negros, encabezados por Mandela, ¿no es cierto? De todas maneras conserva características muy especiales. Y después de eso, terminado el Mundial, se me ocurre, y en común acuerdo con René Venegas y con el amigo Miguel Palma, de comenzar a enviar notas que a mí me parecían que hacía falta que la gente sepa de cosas que suceden en el mundo. Mucha gente creía que eran notas mías, pero no, eran notas, yo bien lo dejaba claro, de que eran cosas que yo recogía de la prensa internacional sobre diversas cosas que, claro, la radio no está en condiciones de cubrir. Y bueno, eso fueron en total 1.700 notas. Cuando decía de que escribió 8.000 notas Edward Bello, claro. Al lado la memoria que tienes, no. Debo dejar constancia de que él no ha leído todo lo que ha dicho, y me gustaría tener por lo menos la mitad de esa memoria. Uno siempre va recurriendo a apuntes que ha hecho. Entonces fueron 1.700 artículos que envié, como casi 7 años fueron. Bueno, y el 2016, en octubre, regresé a Punta Arenas. Y bueno, en el 2017 comencé a trabajar en la Universidad de Magallanes, pues ya ese es otro cuento. Esa es otra historia. Otra historia. Que está vinculada con lo que está haciendo ahora, como un académico reconocido ahí dentro de la universidad, un tremendo aporte que estás haciendo junto con otros académicos ahí en el campus de la universidad. Sí, yo estoy trabajando en una cosa que se llama el Centro de Estudios Regionales, sí. Que hasta hace muy poco el director era el profesor y historiador Sergio Lausich, y de que nosotros dependemos de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y realizamos diversos proyectos entre pequeños y algunos de más larga duración, referente a aspectos de tipo económico, histórico, sociales, que presenta la universidad para obtener algunos fondos y así mantener algún tipo de actividad. Oye, Marco, tú tienes tres textos anteriores, ¿no es cierto? Yo los he estado desglosando y degustando porque son muy diversos, muy distintos. Yo hacía esta analogía entre el periodista, el literato, el historiador, como se ha dado tantas veces en el mundo y a nivel nacional y regional. Pero, por ejemplo, me encuentro con este libro, Un viaje sin retorno, uno de los textos, ¿no es cierto? 100 años de inmigración y exilio. El primer texto, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá, publicado por Mosquito Editores, sí. ¿Ya? Un viaje sin retorno. ¿Qué podríamos decir de él?
Bueno, después del... me voy a ir al primero, o sí. no sé, el primero fue un poco la experiencia... Esperanza en el Austro. Esperanza en el Austro fue... lo tenemos acá. Fue la experiencia que tuve mientras estuve detenido, uh-huh. Pero contado o haciendo resaltar cómo la persona en condiciones complicadas en su vida, de gran exigencia, puede de todas maneras crear. Y como que le viene un poco anillo al dedo al tema de este programa, y está relacionado con cosas culturales que hacíamos mientras estábamos presos. A mí lo que me sorprende, Marco, que este texto que lo leí, yo confieso que este texto lo revisamos ya completo, Esperanza en el Austro, ¿no es cierto?, que es del año 2009, editado el año 2009, pero lo interesante acá es que se han escrito a nivel nacional varios textos que relatan, se me viene a la memoria La Isla 10 de Sergio Vital, por ejemplo. Varios textos que tratan o recuperan lo que pasó específicamente en el campo de concentración ahí en la Dawson, o incluso, como dice él, en la cárcel, o la experiencia completa de un detenido, un prisionero político, ¿no es cierto?, durante los sucesos posteriores al año 73. Pero cuando uno revisa este texto, uno se encuentra con la sorpresa de que está escrito en el momento. Da la sensación de que es lo que pasó en ese instante. Es decir, si bien el texto fue publicado en el año 2009, uno se remite y uno tiene esa impresión de que el día 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana llamaron a tal persona. ¡Pum! Es decir, todos estos manuscritos, ¿no es cierto?, que tú, algunos que guardabas en tu memoria, otros que tú escribías de una manera con mucha emergencia, de una forma muy precaria, de algún modo eso lo alcanzaste a preservar, y después eso, ¿no es cierto?, se plasmó en este texto, muchos años después. Entonces queda la sensación de que esto es algo que está ahí, está presente el año 73 y los meses, incluso los años posteriores. Que no es un texto que uno escriba 20 años después de que haya ocurrido. Es decir, ya llegó la democracia en 1990 y me puse a recordar lo que me pasó el 73 o el año 74. Sino que es un texto de ahí, del instante mismo, de los acontecimientos atroces que les tocó vivir a compatriotas nuestros. Esperanza en el Austro. Esa es la sensación que me deja. Es posible... Claro, yo desde ya hace muchos años siempre he guardado mucho material. Y algunos, por ejemplo, las cartas que escribía que están en la portada, una carta censurada, las tenía acá en Punta Arenas. Por otras razones siempre he guardado copias de cartas que he enviado. Como soy del comercial, el problema de escribir a máquina nunca fue un problema, porque también existían máquinas de escribir antes de los computadores. Tal vez algunas personas se escribía a mano, claro. Sí que ahí empezó la cosa. Entonces, un poco claro, no es lo que guardaba en la memoria, sino que muchas cosas las fui tomando en los viajes a partir del año 1993. Comencé a venir en forma cada 2 años, entonces fui recopilando esa información para el 2009 escribirlo. Entonces esa fue la primera, y después dije, bueno, pero tal vez, no sé, podría completarlo con lo que viví después, que fue la cosa del exilio. Y me vino a la memoria el hecho de que mis abuelos también tuvieron un proceso de viaje, de salir de su entorno, y empecé a hacer una investigación sobre cómo ellos, no tanto sobre cómo vivieron acá, porque eso es más o menos conocido, también hay muchos libros, hay muchos escritos sobre cómo vivieron los primeros emigrantes durante el siglo XX en Punta Arenas. Aquí está el segundo texto, claro, ¿no es cierto? Un viaje sin retorno del año 2010. Ya, por suerte el viaje sin retorno fue de ellos y no mío, ¿no? ¿No es cierto? 100 años de emigración y exilio, claro, así se llama. Entonces como un contrapunto en los capítulos impares. Voy
voy contando lo que fue mi experiencia en el extranjero, y en los capítulos pares voy contando cómo fue la experiencia de mis abuelos. Hay una razón de ser en el último capítulo donde se juntan estas dos cosas sobre un hecho verídico que me sucedió cuando fui a visitar a parientes a la isla de Brač, de donde son el 80% de los migrantes croatas o dálmatas que han llegado a Magallanes. Y bueno, ese es el tema del segundo. Y tú hablabas ahí en tu alocución anterior, mira, mi experiencia en África. Esto sí que es un texto más que novedoso para los magallánicos, ¿no es cierto? Porque aquí hablas de mitologías, hablas de este encuentro entre culturas que son absolutamente para nosotros un mundo nuevo, un mundo por descubrir, el continente africano. Sí, está la influencia también árabe. No, claro. ¿Ah? En Mozambique, sobre todo en la parte norte, o sea, todo lo que es la costa occidental del Océano Índico, Mozambique, Tanzania, y los países Kenia, norte, claro, los países del norte de África también. Los países del norte, ¿para qué hablar de los países del norte Argelia, de África? Claro. Túnez, Libia, Marruecos, claro, Egipto, Sudán, Etiopía, todo eso, claro. Oye, vamos, Marco, vamos a ir a una breve pausa porque tenemos que, mira cómo pasó el tiempo, cómo pasó la hora. Vamos a una breve pausa y retornamos en unos instantes para seguir en esta entretenida mañana de este programa bien especial con este gran amigo Marco Bartisevich. Ojo con la cultura. Ya retornamos.